¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro digital organizado por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Ya saben que todos nosotros tenemos la vista puesta ya en la cita electoral que va a tener lugar el próximo 28 de abril. Y como ya saben, por aquí están pasando los distintos candidatos y candidatas, tanto al Senado como al Congreso de los Diputados por las distintas agrupaciones políticas y concretamente de Albacete. Hoy nos centramos concretamente en el partido Ciudadanos y si hace unos días nos visitaba la cabeza de lista al Congreso, María Dolores Arteaga, hoy ha tenido a bien acompañarnos a este encuentro digital el cabeza de lista al Senado por parte de Ciudadanos en Albacete, Daniel Faura. Bienvenido. Muchas gracias. Imagino que unos días también muy moviditos en cuanto a trabajo por parte de Ciudadanos, ¿verdad? Sí, estos últimos días verdaderamente serán con una intensidad enorme, ¿no? Dadas las circunstancias y el plazo tan corto. Daniel Faura, diplomado en Enfermería por la Facultad de Medicina de Murcia, licenciado en Derecho y un máster en Derecho Sanitario por la UCLM, ¿correcto? Eso es. ¿Albaceteño también? Albaceteño. Albaceteño. De Casas de Lázaro. Nacido en Casas de Lázaro. Muy bien, pues lo primero, ¿qué le lleva a concurrir a estas elecciones como candidato al Senado y por qué por parte de Ciudadanos? Sí, bien, siempre la elección de afiliarme, aunque provengo de la sociedad civil, fue el proyecto, ¿no? El proyecto de Ciudadanos, un partido que se basa de centro, de moderación, de centro, y con unos principios que defiende, unos principios muy democráticos en el sentido de regeneración de las administraciones públicas, y todo ello pues me llevó, me influyó para que tomara la decisión de afiliarme a Ciudadanos. Lo hace, se concurre a estas elecciones como candidato al Senado por la provincia de Albacete, en un tiempo en el que algunos dudan de la importancia o de la actividad, incluso de la asistencia de la Cámara Alta. ¿Cómo la defendería usted? Efectivamente, la Cámara Alta o Cámara Territorial, que es el Senado, parece ser que es como un equipo de fútbol de segunda división. Pero dada la situación política en España, creo que el Senado tiene un protagonismo esencial, vital, por la situación política, puesto que, como todos sabemos, la aplicación o la aprobación del artículo 155, por la situación creada en España, es competencia exclusiva del Senado. Y aprobarlo por mayoría absoluta y, una vez aprobado, pues darle las herramientas correspondientes al Ejecutivo, al Gobierno, para que tome la determinación o adopte las medidas necesarias para reconducir la situación de cualquier autonomía que ha conculcado, entre otros, los derechos constitucionales. ¿Hacia dónde debería de dirigirse el Senado por parte de lo que opina Ciudadanos? ¿Hacia un terreno pues territorial de la Cámara en sí o tendría más competencias? ¿Cómo quiere que sea el Senado Ciudadanos? Sí, Ciudadanos, entre otras cosas, propugna que el Senado sea una Cámara de representación territorial, pero tal cual, no. Actualmente sí que la es, pero probablemente sea muy dilatada. Que haya más representación territorial y, sobre todo, tanto los ejecutivos regionales como los presidentes que formen parte de. Es decir, reducir el número de senadores y que haya una representación más equitativa de las regiones. Como ya decíamos antes, estos días están siendo con mucha actividad por parte de todos los partidos. También Ciudadanos está manteniendo reuniones con muchísimos colectivos en torno a la provincia de Albacete. Imagino que les están transmitiendo los ciudadanos y ciudadanas albaceteños pues las demandas que quieren que sus candidatos por parte de Ciudadanos lleven al Congreso y al Senado, ¿verdad? Sí, así es. Estamos visitando a las corporaciones, a asociaciones y también a las entidades empresariales, Y sí, lo que nos demanda, ¿no? Lo que nos demanda es pues la preocupación del desempleo, también la sanidad, la educación pero sobre todo el alto porcentaje de desempleo.
porque para combatir no nos engañemos, para crear puestos de trabajo hay que crear riqueza, y para que haya una distribución más equitativa y más justa también hay que poner los medios necesarios o más idóneos al empresario, darle las facilidades para emprender y crear esa riqueza. Entre otras, por ejemplo, es pues la rebaja de los impuestos. En cuestiones ya referidas pues concretamente más a Albacete, ¿qué les están pidiendo los albaceteños? En cuestiones que tienen que ver con nuestra provincia, por ejemplo, no sé, la autovía Albacete-Linares. Sí, esa es una de las preocupaciones de las demandas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la terminación de la autovía de Albacete-Linares. También está muy preocupada el ciudadano albaceteño en el tema de, vamos a ver si me acuerdo en este momento, ¿no? Bueno, independientemente de eso, sí, es decir, el nivel de calidad, por ejemplo, es decir, no solo educativo, sino lo que más ellos demandan es la situación sanitaria. Es decir, las listas de espera son enormes, y bueno, pues para ello pues habría que tomar las medidas correspondientes, ¿no? Pero sí que están muy preocupados por el deterioro sanitario, por la espera tan prolongada en las citaciones de las patologías por medio de los profesionales. En este sentido, en materia sanitaria, ¿por qué camino? ¿Qué es lo que propondría Ciudadanos pues, en materia para reducir las listas de espera o, no sé, algún tipo de pacto por la sanidad? En fin. Sí, Ciudadanos propone que para reducir la lista de espera pues habrá que crear un fondo económico en ciertas patologías, y en vez de que los servicios, por ejemplo, los servicios se externalicen, es decir, en la propia institución pública, pues crear las horas complementarias o suplementarias en función de las necesidades. ¿Sí? Y la ampliación, sin duda, también, y las mejoras del Hospital General, ¿no? Porque han quedado ya un poco deterioradas. Pero sobre todo, hablar con los profesionales cuando hay una necesidad, es decir, puntual, de una especialidad en concreto o de una patología, y bueno, pues llevarlo a cabo para anticipar la puesta en marcha de ese paciente y aplicarle el tratamiento, la terapia correspondiente, puesto que es lamentable que un paciente te solicite una consulta médica, no solamente ya de especialista, sino de atención primaria, y tarden 3 o 4 o 5 días en atención primaria. En las especialidades tal vez son meses, ¿no? Bien, pues esa persona o ese trabajador o esa trabajadora que tiene una patología que más bien liviana, que no es de gran importancia, pero que está en baja laboral, y es lamentable que por no tener una atención médica mucho más rápida siga en situación de ILT. Eso es lamentable. Ayer precisamente visitaba el líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Albert Rivera. Aquí estaba en Albacete ayer. En el Casino Primitivo fue muchísima gente también a verlo. ¿Cuál fue un poco el sentir que le trasladaron pues, las personas que fueron allí a verlo? No sé si tuvieron después un ratito para hablar con ellas. ¿Qué sensaciones les...? Sí, no hubo lo que fueron las ruegos y preguntas, no hubo. Lo que sí transmitió y lo que percibió, creo, todos los asistentes es a un político, a un líder, ¿no? Que es posiblemente sea el líder que mejor capitanee el barco correspondiente para llevar a cabo una política que eso sí que lo desprende Albert Rivera, de modernidad y de transparencia y sobre todo de regeneración democrática de las instituciones, y eso lo percibe todos los ciudadanos, sin duda. ¿Tienen ilusión en este sentido de cara a las elecciones? Sí. A veces siempre hemos dicho que cuando se han celebrado elecciones
siempre hemos mejorado, porque dicen, oye, no, siempre se ha mejorado. Siempre se ha mejorado porque tenemos el caso más reciente o lo último ocurrido con Cataluña, que siempre han gobernado desde la democracia los partidos nacionalistas, y verdaderamente Ciudadanos, nadie se podía creer que Ciudadanos iba a ganar las elecciones, iba a desbancar a los partidos igual secesionistas o nacionalistas. Y también la última referencia es en Andalucía, que triplicamos los votos. Las encuestas del CIS, la macroencuesta elaborada por el CIS, que conocíamos los datos hace una semana, daba a Ciudadanos el tercer puesto en intención de voto, o sea, la tercera fuerza política. Este resultado Ciudadanos está contento con el resultado de esta encuesta de intención de votos de cara a las elecciones. ¿Le hubiera gustado que estuviera más arriba? Sí, sin duda estamos convencidos de que vamos a estar más altos, es decir, que salimos, pero con toda sinceridad, salimos a ganar, ¿no? Es decir, y creemos que lo mismo que otras veces o con anterioridad se empezaba muy fuerte y se iba descendiendo, creo que en la actualidad se va a revertir ese proceso. Vamos a ir a más y vamos a conseguir un resultado más satisfactorio que nos dan las últimas encuestas. Ayer Albert Rivera, en este acto en el que participó aquí en Albacete, habló sobre el conflicto catalán, criticó una de las propuestas del Partido Socialista que lleva incluido en su programa electoral. Rivera afirma que esta propuesta en concreto daría más competencias al Estado catalán, a la Comunidad de Cataluña, pero por la tarde nos visitaba el candidato al Congreso por parte del Partido Socialista, Francisco Valera, y en relación a esto, pues él decía que no es que se le va a dar competencia, o sea, que diálogo no significa concesiones o más cesiones, sino que con el Partido Socialista en el gobierno no habría nunca un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras el Partido Socialista, como digo, gobierne, y que aquel pacto o acuerdo entre PSOE e independentistas, y Bildu también lo ponía por la mesa, no era un pacto sino una intención en un momento puntual de echar a un presidente del gobierno y al Partido Popular. ¿Qué opina sobre estas declaraciones? Sí, creo que es una emergencia nacional echar a Pedro Sánchez por la política que lleva a cabo, y lo que prometió resulta que hace todo lo contrario. Es decir, va de la mano, no nos engañemos. Si los nacionalistas sabemos cuál es su objetivo, y los nacionalistas le apoyan, y él va de la mano para gobernar, pero para aprovecharse de la situación, y entre ellas para dividir o crear o llevar a cabo una ruptura de España. Es decir, que el Partido Socialista diga que es diálogo, no es diálogo, son concesiones, porque si no hay concesiones, por supuesto que no le iban a apoyar, todo lo contrario. Con el tema del referente a la moción de censura, es cierto que está contemplado en nuestra Constitución, y me parece muy bien de proponer una moción de censura para echar a un presidente, pero el sentido es el siguiente: un presidente tiene las competencias durante 4 años para mantenerse o seguir en el gobierno. Ahora bien, cuando lo ha hecho mal o cuando ha ocurrido lo que ocurrió con el tema de la corrupción, había que echarlo, había que desbancarlo. El sentido de la moción de censura es efectivamente con sus votos desbancar al presidente, pero el sentido real es para convocar elecciones inmediatamente y que el pueblo español en este caso se pronuncie. Ese es el sentido. Ese es el objetivo de la moción de censura, y no como ha ocurrido en la actualidad, que incluso lo prometió pero no lo ha llevado a cabo, es decir, de mantenerse el máximo tiempo posible en beneficio personal o partidista. Valera decía que la muestra más clara de que no hay ningún pacto ni concesiones es la no aprobación de los presupuestos por parte de tanto PSOE, Ciudadanos y estos partidos. Pienso que sí que hay cesiones, que los 21 puntos, ¿no?, famosos, y cuando el gobierno, y en este caso el presidente Pedro Sánchez, cuando se le pregunta
si va a indultar a los posibles condenados, pues siempre está de lado, no dice que no. Y cuando tampoco niega que si necesita el apoyo de los independentistas, no lo niega, lo cual significa que su objetivo es ir de la mano de los independentistas. Lo mismo que él también se ha pronunciado, se ha significado de que hay que aprobar un nuevo estatuto catalán y posiblemente un referéndum sin llegar a, especificar si va a ser a nivel autonómico, solamente podrá votar la autonomía correspondiente o a nivel de toda España. Pero parece ser que él sí que quiere, crear un ambiente propicio para ir de la mano de los nacionalistas y los separatistas. Ayer Albert Rivera, en relación a esto, lo dejó bastante claro también, su postura. Albert Rivera, Ciudadanos, lo tiene muy claro, es decir, nunca jamás irá de la mano de los independentistas o de los nacionalistas, y sobre todo Albert pues conoce perfectamente cuál es el objetivo del secesionismo y sobre todo catalán, que lo único que persiguen es el beneficio propio, siendo unos xenófobos, racistas y excluyentes que únicamente van a perseguir los objetivos personales y la ruptura de España. Eso está claro. Por tanto, Ciudadanos nunca jamás irá de la mano de los secesionistas. Todo lo contrario, de lo que se trata es de echar del poder pues, a los partidos que incluso se apoyen en el voto independentista, como es en el caso del Partido Socialista. Durante su intervención, Albert Rivera también dejó clara su apuesta por la defensa de los derechos de las libertades civiles para todo tipo de familias, para todo tipo de matrimonios, parejas de hecho, parejas también LGTBI, y habló también sobre la regulación de la gestación subrogada. En relación a esta medida, muchos partidos consideran que Ciudadanos es demasiado liberal proponiendo la gestación subrogada. ¿Cómo es esa gestación subrogada, esa regulación de la gestación subrogada que propone Ciudadanos? Sí, la gestación subrogada que propone Ciudadanos es aquella persona o aquella mujer que verdaderamente por una patología que tenga al respecto no pueda gestar. Entonces, que otra persona, siempre regulado, es decir, voluntariamente, que lo pueda llevar a cabo y con la regulación correspondiente, sin duda. Y también no beneficiarle como algo, es decir, que necesito o quiero o yo propongo que sea, ¿no?, que yo geste y como negocio para sacar, no, eso no, como negocio no, porque sería algo que que sería tal vez inmoral. Ahora bien, lo que sí se propone es que hay que ayudarle en el sentido de sufragarle unos gastos correspondientes o inherentes a la propia gestación. Algunos partidos dicen que Ciudadanos no es nada feminista proponiendo este tipo de medidas. No, yo creo que es todo lo contrario, porque se basa en la libertad y en la voluntad de las personas, y aquellas por ahí personas que verdaderamente se ofrecen voluntariamente a que un matrimonio sea feliz porque pretende tener un hijo, y si por las circunstancias lamentablemente biológicas o por una patología inherente a la misma no puede tenerlo, pues se le debe ofrecer esa posibilidad. Creo que es un acto humanitario, ¿no? Creo que es positivo. También durante su intervención y con el objetivo de acabar con el acoso escolar y el ciberacoso entre los niños y adolescentes, Rivera ha propuesto prohibir el uso y la entrada de teléfonos móviles a las aulas de educación de los centros educativos. Esto hace unos años era impensable, estar dentro de las aulas con un teléfono móvil sin prestar atención a un profesor también. Sí. Bien, creo que incluso esto puede levantar ciertas polvorientas en el sentido de decir, ¿qué pasa? Que no se va a dejar. Pero si las propias familias, los propios padres, incluso en nuestras casas, tratamos de regular, sobre todo a los niños hasta cierta edad o en una edad muy
pequeña, bueno, pues hacer un uso adecuado de los móviles, porque está comprobado que no es positivo o que es perjudicial dedicarle un tiempo excesivo. Por tanto, en las escuelas, bajo mi punto de vista, creo que hasta un tiempo, pero bueno, cuando se está en clase escuchando a un profesor, me imagino, igual que cuando vas a cualquier acto, debes apagar el móvil o lo debes poner en silencio, porque si no, y más en una escuela que tienes que estar pendiente de la explicación del profesor. No puede uno estar pendiente de tu móvil y escuchar al profesor. Creo que eso hay que regularlo. Y me imagino que lo más adecuado es que evitar en lo posible que interaccionen lo que es la clase magistral del profesor y al mismo tiempo la utilización del móvil en ese espacio concreto, claro. Esta medida se le une al Pacto por la Educación también que propone Ciudadanos. ¿En qué consiste un poco? Sí, el pacto, bueno, un pacto nacional, ¿no?, educativo. Siempre hasta ahora los pactos nacionales para la educación han sido muy particulares, digamos, de 4 años, ¿no? Un pacto, o Ciudadanos propone que el pacto sea consensuado por todas las fuerzas políticas y con una amplitud de miras, es decir, no de 4 años, sino de 15, de 20 o de 25 años. Es la única manera, porque España es de los países con más fracaso escolar de Europa, y verdaderamente digamos que los valores y potencialmente los españoles, creo que no debemos estar en esa ratio tan perjudicial en el sentido educativo. Rivera también habló ayer de despoblación, un tema que afecta muchísimo también aquí a nuestra provincia de Albacete, a los pequeños municipios. Propone, entre otras medidas, un pacto nacional también, junto con el resto de grupos políticos, y critica de alguna manera que las diputaciones provinciales no hayan conseguido que, a pesar de los años que llevan funcionando, pues que este problema exista a día de hoy y que se agrave cada vez más. En base a esto, en un posible futuro gobierno de Ciudadanos, ¿qué haría con las diputaciones provinciales y con los ayuntamientos de estos pequeños municipios? ¿Seguirían existiendo? ¿Lo reformaría? La despoblación rural es un hecho evidente, ¿no? Es un hecho evidente. Y habrá que tomar las medidas adecuadas para que, es decir, aquellos ciudadanos que permanecen en los pueblos no se sangre más, y sobre todo revertir la situación y crear la situación adecuada para que se pueda poblar esas, ¿no? Y entonces, pero claro, para eso hay que tomar unas medidas en beneficio de esas personas que van a tomar esa decisión. Por ejemplo, pues reduciendo el IRPF al 60%, ¿no? Al 60%, y también para los nuevos emprendedores o autónomos establecer una tarifa plana y asimismo 2 años sin pagar ningún tipo de tarifa. ¿Qué haría al respecto de las diputaciones, los ayuntamientos? Y con respecto a lo que me comentaba de la disolución o bien de las diputaciones, creo que nosotros siempre hemos propugnado por una regulación de las diputaciones, y en un futuro pues la desaparición, siempre y cuando sea compensado por la administración, es decir, pero siempre con un objetivo, es decir, de adelgazar aquello que es superfluo, ¿no? Esa obesidad de gasto administrativo hay que adelgazarla, es decir, hay que regularla, y para dar los servicios correspondientes a los ciudadanos y sobre todo a la provincia, porque verdaderamente el gobierno de las provincias son las diputaciones. Y en relación a lo que me comentabas de los ayuntamientos, es lamentable, es decir, que es penoso, es decir, ¿cómo es posible que en la actualidad, en el siglo XXI, tengamos ayuntamientos, es decir, hay ayuntamientos con 50 habitantes y con menos, y con 40 y con 13, que tienen un presupuesto posiblemente de 80 o 90.000 euros
anuales. Pues creo que lo más conveniente, lo más lógico y lo más racional es fusionarlos con 2 o 3 pueblos limítrofes, que haya un solo ayuntamiento y este ayuntamiento pues tenga la capacidad de ofrecer los recursos que demandan los ciudadanos, porque es lamentable, es decir, no se puede mantener un ayuntamiento, es decir, con 50 o 60 habitantes, que los hay y muchos, lamentablemente, en la provincia de Albacete. Vamos a pasar ya a pensar en el día postelectoral, en ese 29 de abril. Se va a abrir un escenario político nuevo, pues con pactos, pues se van a necesitar pactos para la formación de gobierno. ¿Cuál sería el escenario más ideal para Ciudadanos, en base a que las encuestas de momento señalan que no va a tener la mayoría absoluta ningún partido, tampoco Ciudadanos, que se consolida como la tercera fuerza ahí? ¿Cuál sería el panorama más ideal para Ciudadanos? ¿Qué es lo que quiere? Sí. Bien, en principio, en primer lugar, Ciudadanos sale a ganar, como es. También el sentido común nos indica que no habrá mayorías absolutas. Pero bueno, pactar se pactará una vez en función de los resultados correspondientes. Hay unas líneas rojas que Ciudadanos nunca las va a traspasar, que es ir con los independentistas o con aquellos partidos que verdaderamente quieren la ruptura o persiguen la ruptura de España. Por el resto, cualquier partido constitucionalista, pues sí, por supuesto que se podría pactar, siempre y cuando se llegara al acuerdo de ambas partes y de las propuestas de cada formación política. Ahora bien, la pregunta que no sé si me la harás, de que si se va a formar gobierno, se va a pactar con el Partido Socialista, es radicalmente no. Es decir, porque está comprobado que el Partido Socialista, es decir, está de perfil, digamos, a nivel constitucional por su actitud y su conducta, y está clarísimo que va de la mano de los secesionistas, y eso en el ADN de Ciudadanos es totalmente contradictorio, es imposible de llevarlo a cabo. ¿Sí pactaría con Partido Popular y Vox? Con partido, en principio, es el pacto posiblemente más natural sería con los partidos constitucionalistas, y en este caso con el Partido Popular. Me imagino que Vox pues apoyaría esa situación, ¿no? ¿Estaría dispuesto Ciudadanos a entablar diálogos con Vox, que va a irrumpir previsiblemente? Ciudadanos, como te he comentado, va a salir a ganar, y en función no se puede hablar de pactos hasta que no haya resultados, pero siempre y cuando se cumpla el ideario de Ciudadanos y no se traspasen esas líneas rojas, por supuesto que se pactará con aquellos que verdaderamente cumplan esos requisitos. La encuesta del CIS no daba una mayoría absoluta al bloque Partido Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Cómo se podría desbloquear esto? Bueno, si no da mayoría absoluta, verdaderamente, pues habrá que respetar lo que los ciudadanos hayan votado, ¿no? Que será lamentable. Creemos que no, creemos que los partidos moderados y de centro y centro-derecha vamos a obtener la mayoría suficiente para poder gobernar. Todavía queda un cierto porcentaje de población que tiene intención de ir a las urnas el próximo 28 de abril, pero que no tiene claro a qué partido votar. ¿Cómo podría convencer Ciudadanos a este número de electorado para que lo vote? Sí, pues verdaderamente, porque Ciudadanos creo que lo que propugna como partido de centro, de moderación, es un partido transparente y de regeneración democrática de las instituciones, que creo que son esenciales y son vitales para conseguir los objetivos sociales que requiere toda ciudadanía, ¿no? Que es el bienestar, el pleno empleo y sobre todo la problemática que en realidad padecemos todos los ciudadanos respecto a la educación y a la sanidad. Mejorar todo eso, y quién mejor lo puede hacer que un partido de centro, moderado, liberal y moderno.
y también, por supuesto, liderado por un capitán tan importante como es Albert Rivera. Por eso creo, yo les solicito la confianza, que depositen la confianza a todo el electorado, indeciso, que no sabe lo que va a votar, por Ciudadanos, porque no le vamos a fallar, sino todo lo contrario, les vamos a apoyar y vamos a llevar a cabo políticas de regeneración importante de las instituciones del Estado que repercutan o que reviertan positivamente en la vida de todos. Pues muchísimas gracias, Daniel Faura, por estar aquí con nosotros en este encuentro organizado por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Como siempre digo a todos los candidatos y candidatas que estos días que quedan por delante de campaña se lleven de la mejor manera posible y ya nos vamos viendo seguramente por aquí. De acuerdo, hasta la próxima, muchas gracias. Daniel Faura, candidato cabeza de lista al Senado por parte de Ciudadanos en Albacete. Muchísimas gracias, como digo, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en un encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.